Adrian Newey y todo Red Bull nos han vuelto a sorprender con el concepto que han traído con el RB20. Y es que aunque todo el equipo diga que esto es una leve evolución del RB19, la verdad es que los pontones, el piso y todo lo que vimos en la parte trasera del Red Bull parecen completamente nuevos. Así que vamos a desmenuzarlo para ver qué es lo que nos ha traído Red Bull para esta temporada. En general parece que Red Bull trajo un montón de conceptos de regreso a la vida de lo que había hecho Mercedes el año pasado y el antepasado incluso. Recordemos que Mercedes con su W13 había traído el concepto sin pontones. Y a pesar de que Red Bull sí tiene pontones aquí, de hecho bastante prominentes, lo que se logra notar es que no tiene como tal una entrada de aire bastante marcada como el RB19 en la temporada pasada. Recordemos que el coche de Red Bull anteriormente tenía una especie de cuchara con la que podría aprovechar mejor el aire turbulento, tanto el que entraba para refrigerar el auto como el que se iba por la parte de abajo del pontón. En este caso vemos que simplemente tiene una especie de cuchara o de pala que también va a hacer la división del aire sucio entre la parte de arriba y la parte de abajo del pontón. Pero como tal, incluso en las imágenes que se presentan en los renders no aparece una entrada de aire. No hay muchas imágenes del RB20 todavía disponibles, solamente se tienen las que se han estado filtrando del día de ayer en su Filming Day en Silverstone y las que hoy publicaron en su página web oficial. Pero destacan mucho esta parte en donde se ven bastante marcados los hombros. Se supone que esto debería funcionar para canalizar de mejor forma o en diferentes secciones el aire, el que fluye por la parte de arriba y el que fluye alrededor de todo lo que sería el cobertor del motor. Pero en general, este concepto lo trajo Mercedes hace 1 o 2 años junto con el Zero Pot, que es el concepto sin pontones, pero no les funcionó. Y esta vez Red Bull lo trajo a la vida nuevamente y parece que los hombros se ven todavía más anchos y más marcados. Entonces quizá Adrian Newey haya dado con la clave en esta parte. Algo que me llama también mucho la atención es el concepto o la forma que tienen los iPods de Red Bull. Y esto me llama la atención porque si nos vamos al lanzamiento de Mercedes del día de ayer, me sorprende mucho porque se parece bastante a lo que vimos el día de ayer con el W15 de Mercedes. Otra cosa que me llama mucho la atención de los pontones de Red Bull es que el año pasado, me parece que fue antes incluso del parón de verano, es que estaban muy esculpidos y por supuesto se notaba el trabajo aerodinámico que había, pero al menos en los renders, nuevamente nos basamos en los renders y en las filtraciones que hemos visto del día de ayer en Silverstone, se nota completamente limpio, sí, se nota una caída bastante pronunciada, pero como vemos la diferencia entre el año pasado y el RB20 de esta temporada, esta protuberancia o esa musculatura que se le veía en el pontón pasa a ser algo completamente liso y se ve mucho más limpio el pontón. De alguna forma es como si Adrian Newey se estuviera burlando de todos los conceptos que usó Mercedes y van por el buen camino pero nunca dieron con la clave y al parecer, o al menos hasta ahora, parece que Adrian Newey se lo está haciendo. También sería interesante ver la reacción de Mike Elliott. Recordemos que él era el ex director deportivo de Mercedes, y digo ex porque fue expulsado de la escudería justamente por no haber hecho funcionar el concepto Zero Pots de Mercedes. Me quiero concentrar mucho más en los iPods del RB20 porque durante la presentación logramos apreciar este inlet vertical. Lo curioso es que en los renders que nos presentaron de forma oficial no aparece o al menos no se ve claramente porque se ve bastante oscura la imagen. Sin embargo, también en las filtraciones que vimos el día de ayer en Silverstone, vemos que el coche que estuvo circulando el día de ayer en la presentación es mucho más similar a lo que vimos el día de hoy en la presentación. Pero hay otra sorpresa con las tomas de aire, y es que hace unos instantes ingresabas a su página web oficial, hay una sección en donde se encuentran todos los coches, y justamente puedes hacer un recorrido tridimensional alrededor de lo que sería el RB20. Si lo vemos por la parte de abajo, vemos que están 2 rejillas justamente debajo en estas especies de palas o cucharas. Entonces es posible que tengamos 2 tipos de ventilación que serían los vertical inlets y estos que se encuentran bastante ocultos. Lamentablemente parece ser que Red Bull se dio cuenta de esta filtración en su propia página web y al ingresar ya no se puede activar el recorrido 3D alrededor del RB20. Así que yo supongo que estas 2 entradas de aire van a ser obviamente las principales y que por supuesto este sí es el monoplaza que van a usar durante la temporada, o al menos en los test de pretemporada en Bahrein. Tratando de obtener más información en su página web, incluso vemos que Red Bull se siente bastante orgullosa porque lo marca como una de las mejores evoluciones de este coche respecto al del año pasado, diciendo que han podido mejorar el proceso de refrigeración del motor. La verdad es que la librería es exactamente la misma de siempre.
con el mismo diseño y los mismos colores. Creo que lo único que podríamos destacar, además de todo lo que ya hemos hablado, es que justamente en el piso del monoplaza vemos esta especie de pestaña o de doblez, y aquí no sé si lo hayan hecho para despistar a sus rivales o sea algo que se va a quedar ya para los tests y para la campaña oficial. Tenemos muchas preguntas y muy pocas respuestas. La verdad es que tendremos que esperar hasta los tests de Bahrein para poder saber realmente cómo es el RB20 y por supuesto el resto de los coches, porque normalmente los equipos se guardan algunas sorpresas. Así que estoy seguro que veremos muchos cambios tanto en la pretemporada como a lo largo de toda la campaña. La semana que viene estaré haciendo transmisiones en vivo los 3 días de los tests para poder traerles todas las novedades que los equipos estarán presentando. Así que si no quieres perderte nada de la información, no olvides suscribirte al canal. Yo soy Luigi y nos vemos en la próxima.